Ahora sí, bueno. Ahí se escucha, ahí se escucha. Ahora tenemos la pelea de fondo. Ahora viene lo bueno. Una Acá. pelea que damos, ¿cuánto fue en el 74? Han pasado 26, 50 años. 50 años. 50. En el 74, 50 años. Si tomo el 74... Y porque- estamos vivos los dos. Sí, estamos vivos los dos. Yo no podía estar muerto, venía el radicalismo. ¿Y qué tiene que ver eso? Sí, verdad. Que mirá, con este tema me acordé de Hipólito Solari Irigoyen. Gran tipo, gran valor. Sí, le pusieron una bomba en el coche de él, en Buenos Aires, y hicieron volar la pierna. ¿Por qué le pusieron la bomba? Y porque defendía los derechos humanos. La ley de asociaciones profesionales hizo una denuncia, una crítica a la ley de asociaciones profesionales, porque ahora en el debate va a entrar esto. Sí, yo quería que lo dijeras vos, para que decir que no hago trampa. Bueno, yo te propongo que yo hago 6-7 minutos Dale. de la posición nuestra. Sobre todo voy a hacer contexto para que se entienda lo que debatimos y después, bueno, vos dirás lo tuyo. Brevemente, acá, aunque lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero como la audiencia se renueva, para ubicarnos en los años 70, 73, 74, 75, que es bueno, el tema que vamos a intercambiar acá con Horacio, tenemos que decir que en 1955 hubo un golpe de Estado contra el gobierno peronista, que era la mayoría electoral ampliamente, había sacado más del 60% de los votos, un golpe militar. Y bueno, se pasa a la resistencia, distintas alternativas en esos años. No ¿Se escucha ahí? No, perdón, estamos teniendo algunos problemitas. Problemas de conexión, hay que cambiar los cables acá, hay que decirle A ver ahí. a las autoridades de la radio que... ¿No? Perdón, estamos haciendo intervenciones técnicas. Contacto de la radio. Ahí se escucha, ¿eh? ¿Ahora sí? A ver. ¿Hola? No. Hola. Ahí. Hola. Se corta. A ver ahí. Hola. Ahí se hola. escucha, Ahí se sí, pero te va a cansar ahí. Y bueno, vamos con esto. Mientras Bueno, que- te decíamos, pasan un montón de cosas, hay grandes luchas de todo tipo. En 1966, segunda declaración de guerra contra el pueblo, golpe militar contra un gobierno minoritario, pero que, vamos a definirlo así, Horacio a lo mejor se enoja, pero el más peronista de los gobiernos radicales, podemos decir, el gobierno de Ilia, que tomó varias medidas de las mismas características, el salario, el crecimiento económico, golpe militar. Entonces la Argentina se encontraba en una situación de marginalidad política, el 90% de la población, imaginémonos, peronismo en contra, radicalismo en contra, la izquierda en contra, demócrata cristiano en contra, no tenía nadie a favor. El 90%, el estudiantado universitario en contra, el 90% de la población en contra de la dictadura de Onganía. Y viene el cordobazo, rosariazo, toda la serie de puebladas, el surgimiento del movimiento revolucionario con mucha fuerza, y cae el gobierno, cae la dictadura. La dictadura es derrotada. Y hay, como le dice Santucho a Perón, porque Perón le dice, bueno, yo saqué 6 millones de votos. Sí, pero nosotros tenemos la legalidad de haber derrotado a la dictadura, que no fueron ustedes. Ustedes estaban tomando sol en Puerta Hierro y nosotros estábamos peleando acá. Entonces se da el enfrentamiento entre dos legalidades, la legalidad revolucionaria y la legalidad electoral. Desde la legalidad electoral, entre otras cosas, hay que decir que el gobierno de Perón tiene dos alas bien definidas. El ala política, ultrarreaccionaria, dirigida por López Rega. López Rega, por orden de Perón, organiza la AAA. López Rega, por orden de Perón, organiza la masacre de Seiza. Yo digo, los peronistas no se enojen conmigo, vayan, escuchen a Perón, lean los documentos de la época y después de leer los documentos de la época, discutimos. Esto fue así. Y tenía un ala progresista, podemos decir, el ministro de Economía, José Bergelbar, que después que murió se supo que era del Partido Comunista, pero no del Partido Comunista Argentino, según me han dicho esos off the record, del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ese era el ministro de Economía de Gelbar. Bien. En economía,
Gelbar presenta el pacto social, que tiene otro nombre, pero acá lo tengo, pero ahora no me acuerdo bien, pero bueno, el pacto social. El pacto social, leyendo un documento del partido, en conclusión sacamos que desde el punto de vista salarial congelaba los salarios a un nivel 5% por debajo del salario de 1972. Para números de esta época, 5% parecería nada, pero en aquella época era bastante más que como suena en este momento. A eso, el PRD, nosotros, no le opusimos un programa socialista revolucionario, sino que le opusimos exactamente, punto por punto, el mismo programa, los programas que había levantado la CGT en Huerta Grande, La Falda, 1 de Mayo de los Argentinos, Citran, todos los programas obreros que no eran socialistas, eran programas populares o programas revolucionarios. Y obviamente que Perón hacía esta concesión en lo económico, digamos, bajaba poco el salario y las condiciones de trabajo, pero políticamente venía con una cruzada contrarrevolucionaria a exterminar el movimiento revolucionario. En realidad, lo hemos dicho muchas veces, Perón acuerda con los militares, o los militares acuerdan con Perón. La base del acuerdo era, bueno, vino la dictadura del 66 para ordenar el país. En lugar de ordenar el país, dio el espacio político en la Argentina para el surgimiento y el desarrollo del movimiento revolucionario. Hoy el movimiento revolucionario está a punto de derrotarnos. Después de los fusilamientos de Trelew en el año agosto del 72, directamente dijeron, bueno, ya este gobierno no puede seguir más, y ahí se encarriló la situación hacia las elecciones. De hecho, varios de nuestros compañeros, incluida Ana María Villarreal de Santucho, la compañera de Mario Roberto, como dije, junto con otros compañeros nuestros, fueron velados en el local del Partido Justicialista en Avenida La Plata. Un año después, 22 de agosto de 1973, los mismos protagonistas que habían sido velados en ese local, directamente fueron prohibidos todos los actos en homenaje en todo el país, salvo en lugar cerrado. Bueno, este era el escenario que había, esta era la ley, y nosotros decidimos, en base a la legalidad revolucionaria, exigir más, porque era un gobierno que se presentaba como un gobierno revolucionario, el gobierno de Peronista. Entonces, digo, si ustedes son un gobierno revolucionario, le dijo el PRD, tienen que hacer un programa revolucionario, y este es el programa revolucionario, los programas históricos de la CGT, y no el programa de la gran burguesía y del imperialismo. Esa era básicamente nuestra posición en aquellos años. Gracias. ¿Puedo contestarte? Sí. Mira, hoy ya la historia pasó y los dos hemos sido derrotados. Vos, yo, y donde estaba vos y donde estaba yo. Los dos hemos sido cruelmente derrotados. La prueba está en quiénes gobernaron después. El primer punto que desarrollaste fue lo de Perón. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que Perón acordó con el imperialismo yanqui. Hills, Hill, H-I-L-L-S al final, Hills, era el embajador norteamericano en España, en Madrid. Y por supuesto se contactó con Perón vía López Rega. Cuando Perón estaba ya casi olvidado en la lucha del pueblo, el cordobazo, todo esto, si bien había un sector que se reivindicaba peronista, había sectores que ni siquiera lo tenían presente a Perón. O sea que Perón podía bien pasar como un hecho histórico, y nada más. Sin embargo, la inteligencia del enemigo fue hablar que Perón era lo popular. La inteligencia del enemigo, y acá hay un libro que hace Alejandro Agustín Lanuncia, obviamente preparado por el Servicio de Inteligencia del Ejército, donde cuenta todo esto que estoy contando yo ahora. Un libro muy popular en su momento, de Alejandro Agustín Lanuncia. Mi testimonio se llama. Mi testimonio, exactamente. Ese es mi testimonio. Él cuenta todo esto que estoy contando yo. O sea, estoy sacando acá. O sea, ellos sabían que
Perón, por eso negocian, le devuelven el cadáver de Evita, todas las aprisionadas que hacen el acuerdo con el peronismo. Había una diferencia política entre ellos, porque Lanuse quería ser presidente él, y Perón quería ser presidente él. Entonces esa diferencia política entre el partido militar, por nombrar de alguna forma, de Lanuse, y los azules, porque en realidad vienen de los azules, contra el peronismo, finalmente lo terminó arrasando el peronismo, y Perón asusaba a la juventud peronista y a las luchas populares como que formaban parte de su gobierno. No bien ganó las elecciones con Cámpora, el 11 de marzo de 1973, el cambio fue total. Él cae con López Rega, con un grupo de croatas, y habla del somatén, que es la persecución a los representantes populares que se oponen o no se cuadran al gobierno peronista. Los que se cuadraban con el gobierno peronista pueden ser aceptados, pero todos aquellos que se oponían al gobierno de Perón, y Perón había acordado con la embajada, es Perón el que acuerda con Gil. Cuando Perón viene acá, Gil viene de embajador de España a ser embajador en la Argentina. Gil. Y hay cables, desgraciadamente no en ese periodo, pero sí en periodos posteriores, porque Estados Unidos publica los cables cada 30 años, hay cables que demuestran la conexión de Gil con Kissinger. O sea, que es Estados Unidos, con Kissinger como jefe del Departamento de Estado, y el embajador Gil de Estados Unidos, lo que acuerdan con el peronismo para que Perón frene el proceso revolucionario que se estaba dando en la Argentina. Eso es verdad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Hay muchos peronistas de base que estaban... ¿Qué? Muchos peronistas de base que se la tragaron un rato, pero después en el 74 empezaron a... Yo no sé cuántos peronistas de base. Yo lo que te quiero decir es que ante ese hecho, ya evidente que Perón se pintaba en las elecciones, ganó Cámpora, había ganado, sacó un balotaje, sacó casi 50%, 49% de fracción, le tuvieron que dar a Cámpora la elección, y también era evidente que Perón no estaba dispuesto a gobernar, con los cuales la juventud peronista había puesto como gobernadores, me refiero al caso de Begain, o como o el caso de Córdoba. Martínez Vaca en Mendoza. Vaca, por eso, pero sobre todo Obregón Cano en Córdoba. Córdoba y la provincia de Buenos Aires, por su propio peso en la política del país, pero no estaba dispuesto a gobernar con eso. No estaba dispuesto. O sea, que había alguna forma u otra, iba a tratar de desplazar a esos sectores. Y no dudó en aliarse con la peor de la burocracia sindical, que siempre había estado en contra de los planes de Huerta Grande, La Palta, que siempre había estado en contra, que son los Rucci, los Lorenzo Miguel, etcétera. Los Calabró, en lo que sí pudo traducirse son los cables donde Calabró va a la embajada a hablar sobre qué pensaban ellos, qué querían hacer con el sindicato, qué es lo que querían hacer después cuando lo echan a Begain y termina siendo gobernador de la provincia. Todo esto fue penetrado hasta los huesos por el imperialismo. Ahora también, o sea, Estados Unidos, la embajada estadounidense está más activa que esta época. Lo que pasa es que ahora lo hace con más carpa. En ese momento lo hacía con total desparpajo, porque no había la técnica que había ahora, y jamás pensaron que le iban a descifrar los cables. Ellos publican lo que ellos quieren. Por eso está lo que Calabró, pero no publican todo. Y acá, en este caso, estamos viendo que hubo un acuerdo muy fuerte de Perón, de Juan Domingo Perón con Estados Unidos, para llegar a Argentina y frenar un proceso revolucionario que estaba en cierre. Eso es verdad. Ahora, dadas las circunstancias estas, en la cual el proceso revolucionario se abortaba porque el engaño político le permitió a Perón finalmente ser presidente. Dado esa realidad, uno que tiene que tratar de hacer es tomar la realidad como se presentó. Ya ese engaño ya estaba hecho, ya esa etapa al pueblo peronista ya estaba hecha. Ya estaba Perón en el gobierno. Lo que había que hacer era un viejo senil y muy, muy limitado en su capacidad de voluntad y en su capacidad de trabajo. Lo que había que hacer era una parte económica en que podríamos nosotros defender el mercado interno y defender la producción y el trabajo nacional. Sin hablar del socialismo, defender el trabajo, la producción nacional y el mercado interno. Yo quiero decir que en 1974, más allá de lo que decía el plan trienal, la Argentina tenía 50 y 50. Si el peronismo era 50, 50, 50, decían ellos, la distribución del ingreso, lo dice el INDEC muchos años después, el INDEC de la dictadura militar, en 1974 los asalariados percibían el 50% del ingreso y los no asalariados también el otro 50%. Los no asalariados eran obviamente los patrones, pero había una gran red de pequeñas y medianas empresas. Una gran red de pequeñas y medianas empresas. Y la industria, que lo más importante, la industria era 1/3 del Producto Bruto Interno argentino. La industria argentina
era 1/3 del Producto Bruto Interno Argentino. Y la industria argentina tenía el labor de la cadena del proceso productivo unido de tal manera que vos podías ensamblar desde el comienzo hasta el final de un producto. Es más, el famoso ahogo externo, la famosa estrangulamiento externo, ese famoso estrangulamiento externo se había ido superando porque la Argentina había empezado a vender productos industriales. Y Gelbar lo que hizo fue obligar a las industrias automotrices a vender a los países del este europeo camionetas, utilitarios, bueno, a Ford, a Fiat, a Renault, a Chevrolet, les obligó a vender. O sea, la Argentina no solamente estaba distribuyendo ingresos, crecíamos una tasa sostenida, sino que encima distribuíamos. Eso es la verdad en 1974. Por supuesto, lo que hubo fue hubo una situación social donde la gente mejoró sus ingresos, crecía la Argentina y crecía la distribución de ingresos. Era un modelo productivo con distribución del ingreso. El modelo peronista, los datos estadísticos son irrefutables. Crecía y distribuía ingresos. El problema que tenía, obviamente, era un problema político que se resolvió de la peor manera. ¿Por qué? Porque la izquierda, y no estoy acá refiriéndome solamente al partido, la izquierda pensaba que podía hacer de la Argentina un proceso revolucionario de toma de los obreros de las fábricas, y en realidad podía esto presionar para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, pero no estaba en el momento, no eran tantos los obreros, ni eran tantas las grandes fábricas como para, y eso que había fábricas de 5.000 y 1.000 trabajadores, pero no eran todo el universo obrero, y tampoco era la conciencia general de la población. Había sectores, obviamente, más conscientes, pero no la conciencia general de la población. Y fuimos a un enfrentamiento donde la izquierda quedó muy expuesta. Voy a hablar en este caso de la izquierda peronista, porque ellos, confiando en Perón, habían apoyado a Perón, quedaron todos muy expuestos. Y la represión cobró cara a toda esa debilidad. O sea, tenía domicilio, contactos, seguimiento de las personas. Y lo único que tuvo que montar es una provocación tras provocación, para finalmente dar el Rodrigazo como antesala de lo que después fue el golpe militar de 1976. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Fue derrotado el modelo nacional y popular? Seguro. ¿El plan de Gelbar no se puede cumplir? Seguro. Nosotros estamos convencidos que el plan de Gelbar era el plan necesario en esa época histórica. En esa etapa histórica era el plan necesario para hacer un pie en el nivel de mejora de ingreso de la población y distribución de ingresos. Y yo vengo de una provincia, que era una provincia marginal como Tucumán, que venía con graves problemas por cierre de ingenio y por cierre de los ferrocarriles, o sea que no estaba ensamblado en el modelo este que planteaba Gelbar de la industrialización, porque todavía Tucumán, todavía y nunca, tuvo el grado de industrialización que sí pedía Gelbar para la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Córdoba y para la provincia de Santa Fe. O sea, había, sobre todo Rosario, había una clara idea de que se podía hacer un país independiente, soberano, aún con Perón vivo. Perón en algún momento dado se iba a morir, y que tenían que hacerse un reemplazo por los sectores más cercanos a la defensa del mercado interno, a la defensa del trabajo y la defensa de la producción. Perón se murió y fue reemplazado por lo peor, que fue López Rega. O sea, el Departamento de Estado, fuimos víctimas todos de lo que el Departamento de Estado había preparado para acá. Y después le soltaron la mano a López Rega, esas jornadas heroicas del 6 y 7 de julio de 1975, en que salimos todos los trabajadores a la calle y exigíamos la renuncia de López Rega y de Celestino Rodrigo. 6 y 7 de julio de 1975, finalmente se renuncia Rodrigo, era paro por tiempo indeterminado, cosa que queríamos aprender ahora. Paro por tiempo indeterminado, y estaba parado todo, en un paro total. Daniel, esto no me deja mentir, sabe que no funciona ni la radio, nada, estaba todo muerto, todo parado. Paro por tiempo determinado, la Plaza de Mayo repleta de gente, y tuvieron que conceder la renuncia de Rodrigo, y López Rega lo mandaron de embajador plenipotenciario de España, y después apareció protegido por Estados Unidos, que siempre lo tuvo. Siempre fue buchón y protegido por el embajador norteamericano. Finalmente nosotros dejamos, fruto de esta desavenencia, no comprender este fenómeno, que la embajada yanqui, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos hagan su tarea y tengamos los resultados que hoy todavía sufrimos. Déjame agregar que, bueno, lo dijiste, que a Gelbar lo echó López Rega.
Es decir, que la interna peronista, el sector más fuerte, era el de López Rega. Apoyado por la embajada. Bueno. No sé si era el sector más fuerte, era el sector más agresivo y el que tenía las armas. Bueno, el que se impuso. Operativo y con las armas. Y no dejó, es más, empezaba con la hipocresía del mucamo. Recordemos que Helvar le decía el mucamo, con la hipocresía del mucamo, que el mucamo decía, pero no, Pero si vos querés alguna fíjate ayuda... que si Helvar hubiese tenido una posición, no sé cómo llamarle, más audaz, hubiese intentado acordar con el sector revolucionario, porque si uno lee, yo acá tengo anotado el programa que levantamos justamente en ese momento, que es el más radical de todos, y que es exactamente igual que el programa de Huerta Grande, si Helvar hubiese tenido una posición revolucionaria, ¿por qué no se avino a acordar este programa contra López Rega? Yo te dije que Helvar sea revolucionario, yo te dije que Helvar era un defensor del mercado interno de la producción. Pero era el programa que había en ese momento para defender el mercado interno. Lo otro era lo que pasó, que no tenía fuerza para hacer ese programa. No, yo no lo veo así. Yo veo casualmente que la ruptura política fue la que permitió eso. Económicamente era sostenible el modelo. Era un modelo sustentable porque producía más y distribuía más. Y crecía en base al mercado interno. Cuando más ganaba, más vendía. La economía sin el sostén de la política no tiene posibilidad de concretarse. Porque hay que decir que la huelga, las jornadas del Rodrigazo, que en realidad fueron como 20 días de huelga, que empezó de a poco, que se fue generalizando, que se fue extendiendo. Incluso hubo una huelga general el 3 de julio convocada por las coordinadoras de gremios lucha. Nosotros convocamos la huelga general, que se cumplió en todas las grandes ciudades, en las grandes fábricas, todo con enormes movilizaciones en Córdoba, en Rosario, en el Gran Buenos Aires. Bueno, y que la huelga general del 7 y 8 de julio se puede ver de dos maneras. De una manera era el enfrentamiento superestructural de la CGT contra el gobierno, pero también era el enfrentamiento de la CGT contra las coordinadoras de gremios en lucha para sacar los obreros de la calle, que lo lograron, sacaron al movimiento obrero de la calle. Entonces, y ahí gana superestructuralmente, renuncia a López Rega, renuncia a Rodrigo y todo el gabinete. Es cierto, se dio... Yo no sé si... Porque vuelvo a decir, había dos posiciones, una posición revolucionaria que no era menor y una posición reformista, pero con una dirección política contrarrevolucionaria. Esa era la limitación que tenía el programa de... Pero yo no lo veo así. Claro, así lo ves vos, pero yo veo que había... Pero vos mismo lo yo dijiste. veo que la pimba, los que lo decís vos, producciones revolucionarias, eran sectores realmente minoritarios en la población. No tanto. Y que los sectores que defendían la pequeña y mediana empresa y que defendían el mercado interno y la producción eran sectores mayoritarios y que lo tomaban a Perón. Que Perón arregló con la embajada norteamericana, pero eso no significa que Perón sea la única dirección. Helvar y la gente que estaba con Helvar, yo te digo porque el problema que tenemos nosotros en el Partido Radical era cómo apoyar a Helvar y a su vez enfrentarlo a López Rega. O sea, el problema grave que tenían yo te digo el Partido Radical porque estaba ahí, pero también le pasaba a los otros partidos políticos que querían defender el mercado interno, defender la producción nacional, defender el trabajo nacional, tener un país soberano, porque lo más importante para nosotros en ese momento era fortalecer un Estado que se hiciera en base a las empresas que eran públicas y que decidiera distribuyera ingresos y que el Estado apoyara al sector en contra, porque cuando hace el plan Helvar, lo primero que pone como enemigo en contra es a las empresas extranjeras. Le prohibía tomar crédito en pesos, o sea, limitaba a las empresas extranjeras, le ponía mil condiciones a las empresas extranjeras. Por supuesto, vino la dictadura militar y después lo levantó. O sea, había medidas, había medidas progresistas que defendían el trabajo y la producción nacional en el medio del capital extranjero y sobre todo con intervención financiera del capital. Por eso, si querés, había tres sectores. No lo podés poner a Helvar que se subordinaba a Perón. Helvar acordó con Perón porque Perón era presidente. Pero digo Helvar por la CGE, pero en realidad tenía que decir por todo ese amplio sector que quería defender una producción nacional en el mercado nacional y ya se daban cuenta que Juan Domingo Perón había arreglado con la embajada norteamericana y que era funcionario de la embajada norteamericana. Pero convengamos que Helvar era ministro de Perón. Helvar no era opositor al gobierno, era parte del gobierno. El ala política de López Rega tenía peso político. Perón, en última instancia, apoyaba al sector de López Rega.
el movimiento obrero y popular no era tan minoritario. Yo estaba ahí y nosotros ¿Era toda izquierda el movimiento obrero popular? ¿Era toda izquierda? No digo, ni siquiera izquierda, porque una palabra izquierda se hizo popular ahora con el FIT. Nosotros hablábamos de movimiento revolucionario. No éramos la izquierda, éramos el movimiento revolucionario, que era nosotros, los montoneros, el peronismo de base, los curas del tercer mundo, bueno, un montón de sectores, que era el movimiento revolucionario, que era amplio, y que el que dirigió en la calle las jornadas del Rodrigazo fuimos nosotros. Eso es indudable que fue así, estábamos ahí. Yo en mi caso particular, el único tipo que registra con nombre y apellido la historia que habló en la puerta de la CGT el 30 de junio soy yo. Y en La Plata no solo que fui, sino que estuve al frente de las movilizaciones en La Plata. Éramos nosotros, la coordinadora norte del Gran Buenos Aires, encabezada por los obreros de la FOR, el petizo Kremer de la FOR, Emilio Tomasini en el oeste del Gran Buenos Aires, de Martín Amato, ¿cómo se llama? Luis Angelini de la Rigoló, 3.000 obreros. Es que no éramos un grupo marginal, no éramos mucho más desde el punto de vista de la movilización obrera y popular, éramos uno. Mira, déjame decirte lo siguiente, ahí son continuas apreciaciones. En el Rodrigazo, en mi caso, yo fui convocado por la gente de la Juventud de Trabajadora Peronista, por la JTP. Sí, estaban ahí. El gordo Juan Carlos Pascuarrosa, que fue el que dirigió el caso los trabajadores de Molino Real Plata, yo trabajaba en Molino Real Plata. Y así era muchísima gente que era convocada. Yo no dudo que hubo gente convocada por lo que decís vos, no lo dudo. Pero si la Juventud Trabajadora Peronista era parte de la coordinadora. Que había dos sectores, estaban ustedes. Pero Horacio, la Juventud Trabajadora Peronista era parte fundamental de la coordinadora. Yo no estoy diciendo que la coordinadora estaba allá y la no. La coordinadora de gremios de lucha existía porque existía la Juventud Peronista, pero también lo que le daba fuerza a la coordinadora era el peso en las grandes fábricas que teníamos nosotros. Eso es indudable, el peso que teníamos nosotros en la Ford, en la General Motors, en todos lados. Indudable, no se puede negar lo que pasa es que han pasado 50 años, no somos peronistas, nos quieren borrar de la historia, no estuvimos, sí que estuvimos ahí y estuvimos al frente. Bueno, esa es la historia. Éramos parte de la realidad. No te digo que éramos toda la realidad, pero una parte de la realidad que no se puede soslayar. Y hablo de la coordinadora de gremios en lucha, no del PRT. Estoy hablando de la coordinadora que estaba la Juventud Trabajadora Peronista. En el caso nuestro nos convocó la Juventud Trabajadora Peronista, en el caso de Trabajadores de Molino Real Plata, y en otros gremios también. Era muy fuerte la presencia de la JTP sí. En el 6 y el 7 de julio. Pero sí, yo no digo que no, digo que sí, pero digo, nosotros también. No nos saquen de la historia porque estábamos ahí. Ahora te digo, y para Gelbar trató de acercarse a la Juventud Trabajadora Peronista. Gelbar en persona. Yo tengo testigos que participaron en esa época que lo saben. Gelbar en persona trató de comunicarse varias veces con la Juventud Trabajadora Peronista, pero muchísimas veces. Lo hacía como sabía que estaba seguido por López Rega, lo hacía. Lo dice María Suárez en su libro, inclusive. En su libro María Suárez, yo conozco gente que me lo ha dicho, pero María Suárez en su libro reconoce que Perón... ¿Qué? El burgués maldito. En ese libro, María Suárez reconoce que Gelbar desesperadamente trataba de aceitar los mecanismos con la Juventud Trabajadora Peronista y trataba de que no se asociara más el enfrentamiento con uno de los grandes derrotados con el 1 de mayo del 74, donde la Juventud Peronista se va, fue Gelbar. Gelbar mismo reconocía que esto estaba tomando un cariz que no era que se habían acelerado demasiado los tiempos y se había un enfrentamiento. Por supuesto, Perón ya había llenado de gorillas el gobierno, de hecho, pero la política económica seguía manejando la Gelbar. O sea, la política económica seguimos. Te repito, el primero de mayo de 1974, la Juventud Peronista se va a la Plaza de Mayo, pero en 1974 la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un pobre y un rico de todo el continente, que Canadá, que todo. La mejor distribución de ingresos en 1974 lo tenía la República Argentina. Nunca más volvimos a ese nivel. No, eso yo no te voy a discutir, pero hay que ver por qué no se pudo sostener. ¿Por qué no se pudo sostener? Porque el grueso de la burguesía industrial argentina no era de la CGE, era de la Unión Industrial Argentina, que no respondía a Gelbar.
El problema acá, histórico de la Argentina, es que no ha habido una burguesía revolucionaria. Eso seguro, pero con Gelba había pequeños sectores que podían haberlo sido, que podían haberle idea. Exactamente esa es la diferencia que tenemos fundamental. Con Gelba se podía haber hecho un tejido social de pequeñas y medianas empresas, porque la UIA eran las más grandes, pero eran las más reaccionarias y eran más ligadas al capital extranjero. Nosotros tenemos... Justamente lo que estoy diciendo. Por eso, pero la UIA no era la mayor representación empresarial en el 74 era la CGE. La que más, claro, más trabajadores tenía, más afiliados tenía, más trabajadores tenía, más afiliados tenía, era la CGE. ¿Y más capital? ¿Qué? ¿Y más capital? No, por eso te digo, en más trabajadores, en más mano de obra intensiva y mayor cantidad de empresas, obviamente era, y en todo el país, era la Confederación General Económica. Había una situación prerevolucionaria y que no se podía atender con medidas reformistas. En una situación revolucionaria y bueno. Por eso te digo, Daniel, los dos hemos sido derrotados. Ni nosotros pudimos plasmar esa idea de un país independiente, soberano, un Estado-nación fuerte, y ustedes tampoco pudieron hacer un proceso revolucionario. Los dos hemos sido derrotados. Totalmente. Por un gobierno que tuvo la vileza de acordar con la embajada yanqui a espalda del pueblo argentino, que fue el gobierno de Juan Domingo Perón, acordó con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, acordó con Kissinger. Perón acordó con Kissinger. Si no, nos hubiéramos tenido el resultado que tenemos acá. Y esto es lo más difícil para los peronistas. Para mí, que no vengo del peronismo, ya en ese momento me queda claro por qué dependía tanto de los parejas. Cuando fue lo del 20 de junio, si tenemos alguna duda, lo del 20 de junio nos sacó la niebla de los ojos. Ahí lo vimos claramente, nítidamente, que Perón interesaba nada más que defenestrar a la izquierda o a todos los sectores progresistas, porque creían que ese sector era un sector de infiltrados. Realmente Perón era el que decía que era un sector de infiltrados en el movimiento nacional y popular. Ese era su objetivo, y no el objetivo de alimentar al pueblo argentino, de que crezca el mercado interno, que crezca la producción nacional. Esto estaba lejos de la idea de Perón. Perón senil y arterio esclerótico como estaba, se murió el 1 de julio del 74. Desgraciadamente no murió antes, pero murió el 1 de julio del 74, ya el daño ya estaba hecho y ya era irreversible. Y después los que se decían peronistas nos pasaban el rostro a los demás. A mí no, porque nunca fui peronista. A los pobres muchachos que eran peronistas, que no eran peronistas, porque ellos eran los que los habían echado a Perón de la plaza. Bueno, en la próxima vamos a hablar de los acuerdos que tenemos en la actualidad. Porque en la actualidad, bueno, no voy a decir nada porque si no abro el debate y tenemos que pasar al otro tema. Sí, en la actualidad han cambiado muchos actores, hay cosas que se mantienen, pero bueno, podemos y debemos avanzar juntos para derrotar a todos estos que son los que nos gobiernan desde hace muchos años. Sí, ahí está Silvia, que trae un tema, como siempre, un tema muy interesante para hoy. Bueno, Horacio, no sé si te va a quedar o te vas para la televisión, porque es una persona muy importante. No, yo cuando siempre llegué tarde acá, siempre ando haciendo cosas y después no puedo cumplir con lo comprometido con las personas. Muchas gracias por invitarme, Daniel. Y por este diálogo franco que hemos tenido siempre y que vamos a seguir teniendo. Por supuesto.